El hombre ha paseado su fragilidad a lo largo de siglos y siglos. ¿Por qué? Esta es su historia, la historia de todas las historias. Una vez fuimos un mamífero más, de tamaño medio, perdidos en la noche de los tiempos. Poco a poco nos situamos como especie dominante del planeta. Desde los dinosaurios, una multitud de especies ha desaparecido por cometer el único crimen que la biosfera no perdona jamás: la debilidad para soportar la prueba de la competencia. Rompimos los límites impuestos por nuestras características físicas. Construyendo armas y herramientas, invadimos el territorio reservado a los animales de tierra, mar y aire. El hombre no es cualquier animal, es el animal que recuerda, y los recuerdos son su herencia. El control del fuego nos permitió aprovechar las enormes cantidades de energía atrapadas en los bosques. Con la agricultura canalizamos la energía de la fotosíntesis. Cada brizna de hierba convierte energía solar, pero no podemos comerla. El ganado sí, y la convierte en leche, carne, cuero, estiércol y fuerza. Con la domesticación, los pastizales del mundo se convirtieron en inmensos colectores de energía solar para nosotros. El hombre, junto con el animal doméstico, fue el precursor del motor mecánico. Convertía la energía del combustible en trabajo. Pero la eficacia de esa conversión era baja y a veces problemática. Así pues, comenzamos un aprovechamiento intensivo del agua. Un molino podía suministrar hasta 10 kilovatios y una vez construido, era una fuente barata de energía durante décadas. El viento fue utilizado desde muy antiguo para la navegación. Más tarde, haríamos de su fuerza otro molino. Poco a poco empezamos a disponer de excedentes energéticos. Construimos palacios y catedrales, mantuvimos músicos, artistas y filósofos, y llegado el momento, conquistamos el nuevo mundo. Nos multiplicamos rápidamente en Europa durante los siglos siguientes. El punto más alto en el consumo de energía lo constituyó Gran Bretaña. Habíamos conseguido dominar y manipular la energía. Pero los bosques desaparecían rápidamente sin tiempo de reponer la energía consumida.
Todo indicaba a finales del siglo XVIII que habíamos llegado al límite. Pero el hombre no sabe de límites porque recuerda y aprende. Vencida la competencia de otras especies, empieza a luchar contra sí mismo. Y esa es también la historia de todas las historias. Durante el siglo XVIII en Gran Bretaña existió el peligro de que la escasez de madera hundiera la manufactura del hierro. Sin el hierro, Gran Bretaña hubiera regresado a una sociedad agraria primitiva. El país se salvó gracias al carbón. En 1709, Abraham Darby logró fundir lingotes de hierro mediante el coque. Gracias a él, la amenazada industria del hierro adquirió una nueva fuente de energía, pero cada vez costaba más extraer el carbón. La máquina de vapor, perfeccionada por Watt, podía bombear el agua que inundaba las minas. Esto supuso una verdadera revolución. El hombre podía obtener energía mecánica a partir de una máquina que solo comía carbón. Aumentó la producción y se ofrecieron al público nuevos utensilios. Se modificaron los medios de transporte y las industrias. Surgió una nueva clase social y nuevas ideas. Y comenzó un éxodo rural que se prolongará hasta nuestros días. Me marcho una mañana con la mujer y compañía gritándole a los paisajes palabras duras y aletas. Se fue harto de promesas, harto de palabras de buenas, y ahora debe andar perdido por algún lugar del mapa. Si en algún camino encuentras gente con la casa a cuestas, no les hables de su tierra,
miraran con rabia en la voz y el viento, con la rabia en las palabras, con la rabia que produce abandonar lo que se ama, a la Navidad la oliva, para el verano la siega, para el otoño la siembra, a la primavera nada. Pero en 1850 ya estaba germinando otra revolución energética, la del petróleo o aceite de roca. Sustancia formada a lo largo de millones de años por la acumulación de microorganismos que constituían el plancton marino y que se depositaban en el fondo de las zonas ribereñas. Por tanto, solo donde hubo mares en el pasado se pudo formar petróleo. Esta gelatina orgánica sufrió una transformación que ha dado lugar al petróleo bruto. Este queda atrapado en trampas o bolsas, no formando lagos subterráneos, sino impregnando las rocas. El gráfico recoge una trampa de este tipo. El agua, más pesada, se quedará en los poros inferiores de la roca y el aire o gas ocupará la parte superior. La presión a que se encuentra sometido el petróleo hará que ascienda por los tubos de sondeo. Con el petróleo surge el motor de explosión y casi de modo automático los modos sociales empiezan a depender de este nuevo combustible, versátil como ningún otro y vital como materia prima. El mundo actual moriría irremisiblemente sin estos dos bienes de consumo, petróleo y electricidad. Esta terrible dependencia casi hace estallar la economía occidental. Pero cuidado, en esta guerra de cifras no es fácil distinguir a buenos y malos, aunque suele reconocerse a los perdedores. Escucha atentamente y extrae tus conclusiones. Desde el principio, 7 compañías controlan todos los pasos de comercialización del crudo menos la extracción, aunque tienen intereses en ella. Se reparten el 40% de los beneficios y a cambio lo ponen al servicio de Occidente. 1960. Para hacer frente a este cártel, los países productores se unen. 1967. Guerra de los 6 días. Se cierra el canal de Suez. Las compañías cobran lo mismo por el petróleo del Mediterráneo que por el que bordea toda África. 1971. La OPEP sube los precios. Pero las 7 hermanas incrementan sus beneficios. 1973. El conflicto árabe-israelí se recrudece con la guerra del Yom Kippur. El petróleo se utiliza como arma de presión política. 1974. Holanda prohíbe la circulación de automóviles en días festivos. La OPEP nacionaliza sus pozos y controla los precios. 1979. Khomeini toma el poder en Irán y reduce la producción. 1980. Conflicto Irán-Irak y destrucción de instalaciones petrolíferas. Máxima inestabilidad de abastecimiento. Los países pobres se endeudan cada vez más. La crisis energética hace temblar a Occidente, que busca con urgencia nuevas energías y continúa con sus programas de ahorro. 1985. La OPEP pierde mercado y bajan los precios. El miedo ha pasado, pero nos ha hecho reflexionar. Tenemos que decidir a qué ritmo vamos a desarrollar nuestros recursos energéticos y las decisiones que tomemos ahora afectarán a las generaciones venideras. Hablar de energía, a pesar de ser uno de los conceptos más familiares al hombre, no es suficiente.
¿Por qué la ciudad antigua era pequeña y compacta? ¿Cómo ha sido posible el salto al espacio? El hombre ha ido acomodando sus modos de vida a la cantidad de energía disponible en cada momento. Hoy, los logros y conquistas de la civilización industrial nos han impresionado de tal manera que han oscurecido la fragilidad de nuestros cimientos. Una fuente energética la podemos imaginar como un depósito que contiene algo de lo que podemos extraer energía. Si llamamos energía primaria a la que no ha sido transformada y secundaria a la procedente de la conversión de otras, ¿cuáles de estas energías crees que son primarias? Como ves, dentro de las primarias hay algunas que proceden de una fuente inagotable que se repone por sí misma. Se llaman energías renovables. ¿Podrías establecer una nueva clasificación en fuentes de energía renovables y no renovables? Pero esto no es estrictamente cierto. Solo el sol, el viento y las olas son verdaderamente renovables por los siglos. El río o estuario acumula sedimentos que pueden inutilizar una presa. Los depósitos geotérmicos de agua o vapor se agotan. Las talas de madera y vegetales empobrecen el suelo. Si a esto añadimos los problemas tecnológicos para aprovechar ciertas energías, la desigual distribución de recursos en el globo, con la consiguiente dependencia del exterior, nos encontramos con que el panorama energético de un país como el nuestro es ciertamente complejo. Si tuvieras que hacer un plan energético nacional, ¿qué procurarías? ¿Y si no llueve? ¿Y si nos corta el suministro? No todos están de acuerdo. Nuestra dependencia energética del exterior se sitúa entre un 60 y un 70%. ¿Por qué es tan difícil reducirla? Las sequías sufridas periódicamente obligan a quemar fuel para producir electricidad. Los precios de gas y petróleo sufren altibajos ajenos a nuestro control. Presiones sociopolíticas afectan a ciertos tipos de energías. Problemas ecológicos impiden sacar todo el provecho de nuestros lignitos. El tiempo de la energía abundante y barata ha pasado. Cada país debe planificar su futuro en armonía con los demás. ¿Recuerdas por qué hemos sobrevivido como especie? Por ser más eficientes que otros en el aprovechamiento de la energía. ¿Y hoy? Eliminar el despilfarro es prioritario para todos porque constituye un callejón sin salida del que ninguna especie regresa jamás. La humanidad avanza inexorablemente hacia un punto en el que será mucho más importante asegurar la alimentación y la vivienda antes que otro tipo de placeres.
En el espacio de un siglo, el hombre ha visto cómo un combustible incómodo, sucio, difícil de extraer y transportar, se convertía en la energía limpia e instantánea de la que hoy disfrutamos. Han sido muchas las contribuciones que lo han hecho posible. Descubre que las nubes están cargadas de electricidad. Construye la primera pila. Descubre que la corriente eléctrica es capaz de mover una aguja imantada. Hace posible lo contrario. Moviendo un imán cerca de un hilo metálico en espiral o bobina, produce corriente eléctrica. Esta corriente, llamada inducida, es la base de las actuales centrales eléctricas. Construye la primera bombilla eléctrica que funcionó 40 horas y estableció el primer suministro de electricidad al mundo. Parece como si la historia del progreso se estuviera escribiendo a golpes de luz. Aquellas lámparas fueron ganando batallas a la oscuridad, pero requerían nuevas formas de transportar energía. Por de pronto, su uso estaba limitado a muy pocos kilómetros del lugar de producción. Por suerte, el siglo XX trae otras novedades: la corriente alterna y el transformador. Procura deducir la utilidad de este último. Se trata de una máquina eléctrica de extraordinario rendimiento que modifica los valores de voltaje e intensidad, dejando invariable su producto. Así, la elevación del voltaje en un factor de 2 divide las pérdidas por 4. Entre el Molino de San Carlos y Zaragoza se realiza el primer transporte de corriente alterna de España y el segundo del mundo. Se ha logrado el transporte a distancia y podemos incluso realizar movimientos de energía eléctrica entre países vecinos. En el transformador de la central se inicia un largo camino para la electricidad. ¿Has pensado alguna vez que la naturaleza de la energía eléctrica impide su almacenamiento? Esta limitación es el mayor problema de las centrales eléctricas, que deben hacer frente al repentino aumento del consumo en horas punta y a la baja demanda durante la noche o el verano. Se hace necesario un control de la producción que el gobierno de nuestro país ejerce desde los despachos de explotación. Estos determinan si una central debe parar o ponerse en funcionamiento, si la energía debe ir por una línea u otra. Si una central deja de funcionar, su carga es retomada inmediatamente por las otras, sin que los consumidores nos demos cuenta del cambio. Cuando un rayo alcanza una línea aérea, unas protecciones aíslan esta sección y el suministro llega a través de otra línea derivada. En algunas centrales hidroeléctricas se llega incluso a bombear agua a gran altura en las horas de menor consumo, para dejarla caer de nuevo cuando éste es mayor. El sistema eléctrico debe aguantar la demanda, aunque luego sobren instalaciones y estén paradas algunas de ellas parte del año. En España, una complicada red de más de 40.000 kilómetros, propiedad de Red Eléctrica, conecta los centros de producción y de consumo. Este camino se hace en etapas.
Primero, la central produce en media tensión que su estación transformadora convierte en alta cuando se precisa un transporte a distancia y gran potencia. Segundo, la subestación transformadora convierte alta en media tensión, en cuya modalidad puede distribuirse a clientes industriales. Tercero, los centros de transformación de las propias ciudades convierten la media en baja tensión. Quizá hayas comprobado que en estas transformaciones se desprende calor. Son pérdidas inevitables. En las ciudades se usan cables subterráneos porque las líneas aéreas serían peligrosas. Pasan por debajo del pavimento y llevan energía a tu casa. Arrojar luz sobre el presente y no ensombrecer el futuro. Ese es nuestro objetivo.